ser constante, el tratar una y otra vez las cosas. Dicen que en la lucha entre la piedra y el agua siempre gana el agua. Y no es porque el agua sea más dura que la piedra, sino porque es más constante, más perseverante, más insistente, más pesada. O sea, cuando uno es insistente y se tiene un objetivo y va luchando para conseguirlo, pero al final lo consigue. Y no porque sea muy bueno, sino porque es muy constante. Nos contaban de una empresa que recibían currículum, ¿no? Pues como todas reciben currículums. Pero había un candidato en concreto que mandó el currículum y no les gustaba, por ejemplo, lo echaron a la basura, no lo consideraron. Pero al mes siguiente volvieron a recibir el mismo currículum y decían, no nos interesa, ya lo echamos. Al mes siguiente otra vez le echaron el currículum. Este tío es un pesado. Al mes siguiente otra vez. Cuando llevaba 7, dijeron, ese tío tan pesado tiene que tener algo, o sea, tiene tantas ganas de venir a trabajar aquí que vamos a darle una mínima oportunidad para hacer la entrevista, porque si es tan pesado con nosotros como con los clientes cuando esté trabajando con nosotros, conseguirá un montón de cosas, ¿no? Y al final el pesado, y al final le dieron la oportunidad para hacer la entrevista y lo contrataron, ¿no? Pues poco a poco, pues va, es como eso que dicen de la piedra, ¿no? Tú coges una maza y le das a una piedra y el primer golpe parece que no pase nada, y sin embargo sí que ha pasado, lo que pasa es que aparentemente no se ve. En la segunda tampoco parece que pasa nada, pero poco a poco la piedra va resquebrajándose por dentro. ¿Sabéis qué dicen eso de los, cómo es, lo de los bambúes estos, que los que plantan bambú ahí en la India y demás? Pues que el bambú lo plantan y están 7 años trabajando la tierra y no se ve nada. Y luego en 7 semanas, pues aquello crece, no sé si 9 metros o algo así la caña de bambú. O sea, pasa un montón de tiempo y parece que no haya pasado nada, como si estuviera aquello seco. Y de repente se levanta aquello y empieza a crecer en 7 semanas una barbaridad. Por eso es un poco lo mismo, ¿no? La perseverancia, aunque parece que no da resultado, al final sí que consigue cosechar objetivos, ¿no? Resultados. Vale, vamos a ir acabando. Y bueno, esto no se trata de esperarse mañana a empezar, sino cuanto antes empiece, mejor. Este videoclip dura muy poquito, también es un poco... Es un anuncio que hacían en televisión de un coche, ¿no? Pero un poco era la reflexión de lo importante que es el tiempo, ¿no? Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros, sin hacer nada para ganarlos. Puedes regalarlos, gastarlos, divertirte con ellos o quemarlos. Pero los que no uses, al final del día desaparecerán. Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, son 1.440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos. Lo que decía el anuncio la brújula de esto es que un poco cuando empieza el día, pues tienes 1.400, imagínate un día que tuvieras 1.440 euros o algo así. ¿Y qué harías con ese dinero si no lo pudieras meter en el banco? Si al acabar el día te los quitaran, pues podías tirarlos, podías quemarlos, podías malgastarlos. Y bueno, y en la vida tenemos 1.440 minutos y sin embargo a veces que tiramos el tiempo, no lo valoramos, ¿no? Un poco la reflexión esa, ¿no? Si es dinero sí que lo quiero aprovechar, pero si es tiempo no vale nada, ¿no? Y el tiempo pasa, ¿no? Y al final, si quieres puedes, ¿no? Tienes que pensar, decidir qué es lo que quieres hacer tú. Y finalmente todo esto estaría enmarcado un poco en lo que es la felicidad, ¿no? El buscar el sueño de uno al final es conseguir o buscar la felicidad. Y la felicidad no es más que muchas veces pues, hacer cosas desinteresadas para los demás. Fijaros lo que dice el proverbio chino, que dice, si quieres felicidad para una hora, toma una siesta. Si quieres felicidad por un día, vete de pesca. Si quieres felicidad por un mes, cásate. Si quieres felicidad por un año, hereda una fortuna. Y si quieres felicidad para el resto de tu vida, ayuda a otras personas, ¿no? La satisfacción esa que uno tiene de ayudar a los demás, pues hace que uno se llene y que le dure toda la vida, ¿no? Solo ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es la única final de la vida, ¿no? Y para finalizar, pues si harías muchas más cosas y creerías que son menos las imposibles. Y hay un videoclip que me gustaría con esto ya cerrar la presentación, y es de una persona que se llama Tony Meléndez. ¿Lo conocéis a Tony Meléndez? No. Bueno, Tony Meléndez es una persona pues, que ha hecho algo que era imposible, ¿no? como tantos de los que hemos visto ahora, ¿no? Este en concreto tenía una pequeña circunstancia, por así decirlo, y es que nació sin brazos. Nació sin brazos, pues como la que nace con el pelo un poco, yo qué sé, de color o lo que sea, ¿no? Y él, eso fue de una medicación que le tomó su madre cuando él estaba en
manifestación y tal, ¿no? Y un poco él pues da la visión de cómo afrontó la vida, porque él su vocación es la música y cantar y tocar la guitarra y tal, ¿no? De cómo una persona sin brazos puede tocar la guitarra, eso es una locura, ¿no? Eso es imposible. Vale, pues entonces un poco lo que hace es demostrar que eso es posible, ¿no? Y a ver si ahora esto quiere, me parece que sí. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con ella, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo oí a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Fill a day with love. The day is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope
to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your arms of grace. Si queréis hacer alguna pregunta, compartir algo. Bonita la aportación, yo ya me siento bien y ya. Me ha encantado, me ha hecho reír, llorar. Gracias. De eso se trata. Muchas gracias. Se trata dándose de experimentar y yo creo que verlo de forma positiva. Mi jefe, hay otro que, la película esta que me pasó el otro día de la mariposa, como es El ciclo de la mariposa. Hay un chico ahí que, ¿cómo se llama? El chico que no tiene ni brazos ni piernas, ¿no? Y yo tengo algunos vídeos más de él que he bajado de YouTube. Y yo se lo pasé a mi jefe y le dije, mira, fíjate esta persona qué capacidad, qué energía, qué motivación, fíjate, no tiene nada y cómo se ha superado, tal. Él en algunos otros vídeos cuenta que cuando tenía 6 años se quería suicidar, ¿no? Porque los niños de la escuela no comprendían su situación, no sé, por eso que nos pasa a todos, ¿no? Se nos cruzan los cables y tal, ¿no? Y él ahora pues... Y entonces él se lo enseñó a su mujer y a su hijo el vídeo ese. Y dice que le dijeron, no nos enseñes nada más, esto no nos gusta nada, ¿sabéis? Nos has dado la tarde, nos has entristecido, fíjate qué desastre, que no sé qué. Y yo creo que lo tomaron así, porque claro, tú ves a una persona mal y empatizas con ella, ¿no? Pero también puedes ver la superación que ha tenido, ¿no? Y la evolución que ha tenido, ¿no? Y yo creo que las cosas es un poco como las ves, ¿no? Si las ves ya preparado para ver esa parte positiva, pues ves ahí un coraje, ves una energía, ves una fuerza, ves una inspiración, ¿no? Si la ves por el lado negativo, pues claro, pues es un desastre, es una... Y a mí me llamaba la atención y decía, mira, José María, lo que tienes que hacer es preparar a la gente, o sea, cuando vayas a enseñarle algo, tienes que darle la parte que quieres que vean, o sea, las cosas se pueden ver. No sé si habéis visto la imagen esa, que es una chica, que se puede ver una chica joven y una abuela, ¿la habéis visto? Sí. Pues en la imagen esa estaba leyendo un libro que se hizo un experimento, no con esa que se ven las dos, sino antes de enseñar esa que se ven las dos, con una caricatura de una mujer joven. Primero enseñaban, cogían una clase como aquí y la separaban en dos, ¿no? Sacaban uno fuera y los otros se quedaban dentro. Y le enseñaban a unos una caricatura parecida a esa, pero que era una chica joven claramente, ¿vale? Y a los otros le enseñaban claramente lo que es una mujer mayor, ¿no? Vale, lo han visto por separado, cosas diferentes, y luego los juntan y a los dos les enseñan esa que es ambivalente, esa que se ven según cómo lo mires las dos caras. Bueno, pues los que habían visto a la persona mayor seguían viendo a la mayor y se peleaban con los otros de que era mayor, y los otros que era joven y que era joven, ¿no?
estaban condicionados, estaban marcados.